Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque traemos una exclusiva que va a hacer que sus corazones latir más rápido. Si son fanáticos de las historias de amor que parecen sacadas de una película, y de los misterios que envuelven a las celebridades más codiciadas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar los detalles de un nuevo romance que tiene al mundo del espectáculo revolucionado, el del irresistible Can Yaman, y lo que es aún más intrigante, la revelación de supuestas fotos íntimas de su misteriosa nueva pareja. Sí, han oído bien. Hemos estado siguiendo cada pista, analizando cada rumor y hoy, vamos a compartir con ustedes todo lo que sabemos hasta ahora, desde los primeros indicios hasta las últimas filtraciones. Quédense con nosotros hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia? Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su innegable atractivo, ha estado en el ojo del huracán mediático no solo por sus proyectos profesionales, sino también por su vida sentimental. Y es que cada vez que se le relaciona con alguien, la noticia explota. Pero esta vez parece que el misterio es aún mayor. Durante semanas, se han estado filtrando rumores sobre una nueva conquista, una mujer de la que poco se sabía, envuelta en un halo de discreción que para muchos, solo aumentaba el morbo. Las especulaciones apuntaban a que Can estaba enamorado, y las pistas eran escasas pero suficientes para encender la chispa de la curiosidad en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hablamos de alguien que, a diferencia de otras parejas conocidas de Can, no es una figura pública de primer nivel, o al menos no en el mismo sentido. Esto, queridos amigos, es lo que ha hecho que la investigación sea aún más apasionante. La figura de Can Yaman es sin duda una de las más solicitadas en la industria del entretenimiento. Su paso por series como Erkencikus y Dolunay lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de fans. Su atractivo físico, su intensidad en pantalla y su personalidad carismática lo han posicionado como uno de los galanes más deseados del momento. Sin embargo, su vida amorosa siempre ha sido objeto de intenso escrutinio. Recordemos sus relaciones pasadas, a menudo con mujeres del mismo mundo del espectáculo, lo que de por sí ya generaba un gran interés. Pero ahora, la narrativa ha cambiado. Can Yaman parece estar buscando algo diferente o al menos, está intentando mantenerlo así, generando aún más especulaciones. Inicialmente solo teníamos pinceladas. Se hablaba de encuentros secretos, de viajes compartidos, de miradas cómplices captadas por paparazzis indiscretos, pero sin identificar claramente a la mujer. La marea de susurros comenzó a crecer, y como suele suceder en el mundo de las celebridades, donde cada sombra puede ser un indicio, los fans y los paparazzi empezaron a buscar incansablemente. Se trataba de una especie de juego del gato y el ratón, donde Can, acostumbrado a la atención, parecía estar intentando mantener esta nueva relación en un plano más privado. Y es precisamente esa privacidad la que ha llevado a la aparición de información más sensible. La presión mediática y la curiosidad insaciable de los seguidores de Can Yaman son fuerzas poderosas. Cada movimiento del actor es analizado al milímetro. Cuando comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una nueva relación, la comunidad online se movilizó. Se revisaban sus perfiles en redes sociales, se analizaban sus apariciones públicas, se buscaban coincidencias en sus viajes o en las personas con las que interactuaba. Era un rompecabezas digital en el que cada pequeño dato se convertía en una pista valiosa. La mayoría de las veces, estas pistas apuntaban a alguien que no era una figura pública conocida. Esto, en lugar de disipar el misterio, lo acrecentaba. La discreción de su supuesta pareja se convirtió en el principal foco de atención. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué la hacía diferente a sus romances anteriores? Y entonces, la bomba explotó hace apenas unos días. Algunas cuentas de redes sociales, que a menudo se especializan en este tipo de filtraciones o en generar controversia, comenzaron a compartir imágenes que supuestamente corresponden a fotos íntimas de Can Yaman con su nueva pareja. Las fotos, que circulan con una velocidad alarmante, muestran a la pareja en momentos de aparente intimidad, en lo que parecen ser espacios privados, como un hogar o una habitación de hotel.
Y aquí es donde la cosa se pone aún más delicada. La mujer en las fotografías, aunque su rostro no siempre se ve con total claridad, parece corresponder a las descripciones y a los pocos avistamientos que se habían hecho de la misteriosa conquista de Cannes. La rápida difusión de estas imágenes ha sido, como era de esperar, vertiginosa. En la era digital, la información, especialmente la de carácter escandaloso, viaja a la velocidad de la luz. Plataformas como Twitter, Instagram y Telegram se han convertido en canales de distribución masiva, donde el contenido se comparte sin filtros ni restricciones. La calidad de algunas de las fotos, aunque a veces borrosa o granulada, ha sido suficiente para que muchos usuarios intenten identificar a la mujer, comparándola con las escasas imágenes que se habían filtrado previamente de la supuesta pareja de Cannes. El debate se ha encendido en línea, con opiniones divididas sobre la autenticidad, la ética y las implicaciones de estas filtraciones. Ahora bien, es fundamental hacer una pausa aquí. Cuando hablamos de fotos íntimas, debemos ser extremadamente cautelosos. La privacidad de las personas es un derecho fundamental, y la difusión no autorizada de imágenes de este tipo puede tener consecuencias muy serias, tanto legales como personales. Por eso en este canal, siempre abogamos por el respeto a la privacidad, incluso cuando se trata de figuras públicas. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que estas imágenes han salido a la luz y están siendo comentadas masivamente. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, discutir el impacto que esto tiene y, sobre todo, intentar comprender quién es esta mujer que ha capturado el interés de Can Yaman y ahora, de medio mundo. La ética en la difusión de información es un tema crucial, especialmente cuando involucra la intimidad de las personas. Las redes sociales, si bien son herramientas poderosas para la comunicación y el acceso a la información, también pueden ser caldo de cultivo para la invasión de la privacidad. Las cuentas que se dedican a filtrar este tipo de contenido a menudo operan en una zona gris legal y moral. La tentación de acceder a detalles jugosos de la vida privada de las celebridades es alta para muchos, pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con derecho a su espacio privado. La circulación de estas fotos, independientemente de su origen, plantea interrogantes sobre los límites de la curiosidad pública y la responsabilidad de quienes comparten este tipo de material. Según las informaciones que hemos podido recopilar, y que aún están en proceso de verificación al 100%, la misteriosa belleza se llamaría Valeria Pasquale. Se describe como una mujer italiana, modelo y empresaria, que no pertenece al mundo de la actuación de forma prominente, lo que la diferencia de otras relaciones pasadas de Cannes. Algunos indicios apuntan a que podría tener conexiones con el mundo de la moda y el marketing digital, ámbitos en los que su discreción podría ser una estrategia calculada para mantener un perfil bajo. Lo intrigante es que a pesar de los esfuerzos de la prensa y los fans, su identidad sigue envuelta en un velo de misterio. Las fotos filtradas, a pesar de su naturaleza privada, han servido para alimentar aún más la curiosidad, permitiendo a algunos vislumbrar la figura de la mujer, pero sin revelar su rostro de forma nítida y definitiva en todas las instantáneas. La descripción de Valeria Pasquale como una mujer italiana, modelo y empresaria, abre nuevas líneas de investigación. Si bien su nombre no resuena de inmediato en los titulares como el de otras parejas de Cannes, el hecho de que esté vinculada a la moda y al marketing podría explicar su presencia en ciertos círculos sociales donde los encuentros con figuras del entretenimiento no son raros. Su posible falta de reconocimiento masivo en el mundo de la actuación podría ser precisamente lo que atrajo a Cannes, buscando una conexión fuera de los reflectores constantes de la industria. Sin embargo, la aparición de estas fotos íntimas contradice la idea de una discreción total, sugiriendo una vulnerabilidad que quizás no anticipaba. La aparición de estas fotos íntimas ha generado un debate en las redes sociales. Por un lado, hay quienes critican la invasión de la privacidad y condenan la difusión de estas imágenes. Por otro lado, hay un sector considerable de fans que, impulsados por la curiosidad, buscan detalles y especulan sobre la autenticidad y el origen de las fotos. Y no podemos olvidar el impacto que esto tiene en la propia relación. Que estas imágenes salgan a la luz, sea cual sea la forma en que sucedió, seguramente añade una capa de complejidad a un romance que ya de por sí está bajo escrutinio público. Can Yaman, acostumbrado a ser el centro de atención, se encuentra ahora en una situación en la que no solo su vida pública, sino también su vida privada, está expuesta a los medios. Las reacciones en las redes sociales son un reflejo de la polarización que genera este tipo de situaciones.
Los grupos de fans más devotos suelen dividirse entre quienes defienden a su ídolo a ultranza, condenando cualquier tipo de invasión a su privacidad, y aquellos que, a pesar de su admiración, sienten una curiosidad morbosa que los lleva a indagar en los detalles más íntimos. Los comentarios varían desde expresiones de preocupación genuina por el bienestar de la pareja hasta especulaciones desenfrenadas sobre la naturaleza de la relación y la posible veracidad de las imágenes. La constante circulación de estas fotos, a menudo sin un contexto claro o una confirmación oficial, fomenta un ambiente de rumorología y desinformación. Es importante preguntarse cómo llegaron estas fotos a circular. ¿Fue una filtración malintencionada? ¿Un descuido? ¿O quizás una estrategia para generar notoriedad? En el mundo de las celebridades todo es posible, y rara vez las cosas son tan sencillas como parecen. La falta de información concreta sobre la mujer añade un ingrediente de suspense a esta historia. Podríamos estar ante una relación incipiente, o quizás algo mucho más profundo que Can Yaman está intentando proteger del ojo público. Y ahora, con estas fotos circulando, esa protección se ha visto seriamente comprometida. La cuestión del origen de las fotos es uno de los enigmas más grandes. Una filtración malintencionada podría provenir de alguien cercano a la pareja, un ex, o incluso un tercero con acceso a las imágenes. Un descuido, si bien menos probable en una relación que parece ser manejada con cierta cautela, tampoco es imposible. Y luego está la opción de una estrategia deliberada para aumentar la visibilidad, algo que en el mundo del espectáculo no es del todo inusual, aunque sería arriesgado y éticamente cuestionable en este contexto. La incertidumbre sobre el origen solo añade más tensión a la narrativa. Las reacciones de los seguidores de Can Yaman son, como era de esperar, muy diversas. Algunos expresan preocupación por la pareja, deseando que puedan superar este revés mediático. Otros muestran una fascinación morbosa, debatiendo sobre los detalles de las fotos, intentando identificar a la mujer y especulando sobre los planes de futuro de la pareja. Lo cierto es que, ya sea de forma positiva o negativa, este nuevo capítulo en la vida amorosa de Can Yaman está generando un gran revuelo. Es fascinante observar cómo la figura pública de un actor como Can Yaman se entrelaza con su vida privada, creando un nexo donde la curiosidad del público traspasa constantemente los límites. Los fans no solo consumen su trabajo en pantalla, sino que también se sienten conectados a su vida personal, buscando entender quiénes son las personas que forman parte de ella. Esta conexión, a menudo idealizada, puede llevar a una exigencia implícita de transparencia que choca con el derecho a la privacidad. Más allá del morbo y las especulaciones, hay un mensaje subyacente aquí sobre la vida de las celebridades y los límites de la privacidad. A medida que la tecnología avanza y la facilidad para compartir información aumenta, se vuelve cada vez más difícil para cualquier persona, y especialmente para las figuras públicas, mantener su vida privada protegida. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sentimientos y con derecho a su intimidad. La línea entre la figura pública y la persona privada se difumina constantemente en la era digital. Este incidente pone de manifiesto la fragilidad de la privacidad en el mundo de las celebridades. La presión por mantener una imagen pública impecable a menudo contrasta con la vulnerabilidad que surge cuando se filtran detalles íntimos. La forma en que Can Yaman y Valeria Pasquale manejen esta situación será crucial para su relación y para la percepción pública de ambos. La necesidad de comunicarse con claridad y protegerse mutuamente será fundamental. Por ahora, no tenemos confirmación oficial por parte de Can Yaman o de su representante sobre estas fotos. Las fuentes suelen ser anónimas o cuentas con un historial de filtrar información, por lo que debemos tomarlo con cautela. Sin embargo, el hecho de que la mujer en las fotos parezca coincidir con la descripción de su supuesta nueva pareja y que las imágenes tengan la calidad suficiente como para ser creíbles en este tipo de filtraciones, hace que la historia sea digna de ser contada. La falta de desmentido oficial también puede ser interpretada de diversas maneras, desde la estrategia de no dar pábulo al rumor hasta la posible incomodidad ante la situación. La prudencia es clave en estas situaciones. Sin una confirmación directa, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, el impacto de estas imágenes es innegable. Han logrado lo que los rumores no pudieron: poner un rostro, aunque sea parcial, a la misteriosa pareja de Can Yaman y generar un debate mucho más intenso. La cuestión de si estas fotos son un daño irreparable para la relación o un obstáculo que la pareja podrá superar es algo que solo el tiempo dirá. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué significa para Can Yaman?
¿Cómo afectarán estas fotos a su relación y a su carrera? Son preguntas que por ahora, solo el tiempo podrá responder. Lo que sí sabemos es que Can Yaman, con su atractivo natural y su personalidad magnética, sigue siendo una figura que genera muchísima expectación, tanto en lo profesional como en lo personal. Y este nuevo capítulo, envuelto en misterio y con la controversia de las fotos íntimas, solo añade más leña al fuego de su ya fascinante historia. Hemos estado siguiendo este tema de cerca, y a medida que surjan más detalles o confirmaciones, estaremos aquí para traerles toda la información actualizada. Nuestro objetivo es informarles de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, siempre con una perspectiva crítica y respetuosa. La transparencia y la honestidad son nuestros pilares, y eso incluye también abordar temas delicados con la seriedad que merecen. Así que, para recapitular, hemos hablado sobre el nuevo y misterioso romance de Can Yaman, las especulaciones que lo rodean y, por supuesto, la impactante revelación de supuestas fotos íntimas de la pareja que han sacudido las redes sociales. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre quién podría ser esta misteriosa mujer y hemos reflexionado sobre las implicaciones de este tipo de filtraciones en la privacidad de las celebridades. Ha sido un viaje lleno de intriga, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Quién creen que es la misteriosa mujer? ¿Les parece justo que la privacidad de las celebridades se vea expuesta de esta manera? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.